Listo. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta clase, la clase de hoy día 9 de septiembre del año 2022, en la Universidad Miguel de Cervantes. Estamos viendo el proceso penal. Esta es la quinta clase y hoy día lo que pretendo que veamos son dos temas. El primer tema es las disposiciones generales del Código Procesal Penal, es decir, aquellas disposiciones que se regulan en el Código Procesal Penal de manera general. Son como las disposiciones comunes al Código Procesal Penal que modifican a las disposiciones comunes a todo procedimiento del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Entonces vamos a ver cómo operan estas disposiciones generales aplicadas de forma especial al Código Procesal Penal, ¿ya? Por criterio de especialidad. Entonces, les voy a compartir brevemente, el material. Bueno, ese es el material ese es el Código Procesal Penal, los artículos que vamos a revisar respecto de la materia que vamos a ver hoy, eh, más que nada referida a las disposiciones generales del Código, ¿ya? Y respecto de, a ver, ¿qué están viendo ahora? ¿Las disposiciones están viendo el apunte, el material? Sí, el material, las disposiciones generales. Ya, eso, están viendo el material, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Esto está en la página del material, en la página número 25, ¿ya? Para que la tengan presente y mientras lo estoy exponiendo, ustedes pueden ir agregando algunas cosas que voy a indicar. Ya, ok. Ya, listo. Y por otra parte, respecto a lo del código, están viendo ahora el código, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces aquí está el código, los artículos que vamos a revisar son los artículos 14 al 52, no vamos a revisar todo, pero sí los vamos a revisar de manera general. Lo primero que puedo decirles respecto a estos artículos es que no han sufrido modificación por la ley 21.394 del 30 de noviembre del año pasado. Sí, la última modificación es del año 2017 y está incorporada al material que estamos revisando. Ok, ya, empecemos. A ver, cuando hablamos de las disposiciones generales del Código Procesal Penal, nos estamos refiriendo a aquellas disposiciones generales de cualquier procedimiento. Por ejemplo, si hablamos del procedimiento civil, nos estamos refiriendo a las disposiciones generales que están en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, las normas referidas a las notificaciones, las normas referidas a las actuaciones judiciales, las normas referidas a los plazos, las normas referidas a los recursos incluso en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, y normas referidas también a las partes, que es sumamente importante en el Código Procesal Penal, que lo vamos a revisar de manera, digamos, más acotada, porque es el otro tema que vamos a tratar. Entonces, dicho esto, les indico que lo que pretendo ver en la clase de hoy día es lo siguiente: las disposiciones comunes a todo procedimiento, digamos, disposiciones generales del Código Procesal Penal, los artículos 14 al 52, y los intervinientes. No creo que en esta clase podemos abordar toda la materia interviniente porque es una materia realmente bastante extensa y que necesita quizás otra clase más. Así que esperemos que podamos revisar por lo menos gran parte de la materia interviniente, a lo menos, por ejemplo, quiénes son los intervinientes. Bueno, ok, empecemos. Ya, empecemos primero con los días y horas hábiles. ¿Qué pasa en el procedimiento penal? ¿Qué ocurre con el artículo 14 del Código Procesal Penal? El artículo 14 del Código Procesal Penal nos indica que no hay días ni horas inhábiles, es decir, todos se pueden realizar actuaciones judiciales de las partes, etcétera, a cualquier hora y en cualquier día. Al respecto, refiriéndome por ejemplo, a las horas,
Todos sabemos que en el Código de Procedimiento Civil las horas hábiles para realizar actuaciones judiciales son entre las 8 de la mañana y las 20 horas. Y ya tenemos que en materia procesal penal no existen horas ni días inhábiles. Todo es hábil, considerando la naturaleza del mismo procedimiento penal, en que muchas veces es necesario realizar actuaciones en horarios que son desusados para la actividad de las personas. Bueno, ¿qué pasa con los días? En el caso de los días, como no existen días inhábiles, podríamos hablar que se va de nuevo a la norma general que establece nuestro Código Civil en el artículo 50, que dice cuando existen plazos de días, la regla general va a ser que se van a contar todos los días, incluso los días feriados, los días que son inhábiles, se cuentan de todas formas. En este caso, la regla general es que estemos frente a los plazos de días, que ellos sean continuos. Esto es importante porque cuando ustedes analicen una ley y vean los plazos de esa ley, si es que estamos frente a un plazo de días, ya sabemos que los plazos de días, si es que no hay una norma especial en esa misma ley, van a ser de plazos continuos. En el caso del Código Procesal Penal está expresamente establecido que los plazos de días son continuos. Ahora bien, existe una norma que, bueno, fue mantenida del Código de Procedimiento Penal, porque tenía normas similares en este sentido, que era que cuando un plazo de días vence un día inhábil, se entiende inmediatamente prorrogado al día hábil siguiente. ¿Mm? Plazo de días. Ok. Segunda cosa, el artículo 16. El artículo 16 indica que los plazos también que establece la ley, que establece este código, son fatales e improrrogables. Sin embargo, existen dos plazos en este Código Procesal Penal, que creo que ya le he indicado, que son, a pesar de ser legales, no son fatales, por disposición expresa de la ley, que son el plazo de cierre de la investigación, el artículo 247, inciso primero, y el plazo para acusar, artículo 247, inciso quinto. El plazo, obviamente que este plazo nos estamos refiriendo cuando estamos hablando del plazo para investigar de 2 años, el plazo legal de 2 años, porque si el plazo legal se acorta por un plazo judicial de investigación, obviamente se puede ser prorrogado sin ningún problema. Pero en este caso, este plazo legal no es fatal. Ok, y el plazo para acusar de 10 días una vez cerrada la investigación tampoco es fatal, ese plazo que existe para el fiscal. Ahora, no obstante eso, el artículo 17 permite que los intervinientes puedan pedir un nuevo plazo, luego de vencido el plazo que ya había sido estipulado, eh, por motivos de entorpecimiento, fuerza mayor o caso fortuito. Otra cosa, el artículo 19. El artículo 19 permite que el Ministerio Público pueda solicitar información de manera fluida y directa a las diversas instituciones del Estado, las cuales solamente podrían negarse por razón de orden público o seguridad nacional, más que nada seguridad nacional. Por ejemplo, estoy pensando en una institución armada. Esta atribución que tiene el Ministerio Público de solicitar la información a las instituciones públicas es un gran poder que tiene el Ministerio Público, y por ello también se entiende que los derechos del imputado son también tomados de manera bastante amplia. Ustedes cuando revisemos los derechos del imputado vamos a ver que son bastante amplias. Vamos al régimen de notificaciones. Miren, en el régimen de notificaciones hay que decir varias cosas. Lo primero es que ustedes saben que el régimen de notificaciones en el Código de Procedimiento Civil eh, fue modificado por la ley 21.394 de 30 de noviembre del año pasado. Se modificó en varios aspectos, pero principalmente se modificó en dos aspectos esenciales. Uno, en la posibilidad que existe que ciertas notificaciones que se realicen, o mejor dicho, las notificaciones que se realicen por cédula, puedan ser hechas también a un medio electrónico de comunicación. Y para ello
se modificó el artículo 48 y 49, estableciendo la obligación de que en la primera presentación cada litigante deba señalar un medio electrónico de notificación, so pena que las resoluciones que se puedan dictar, que se puedan notificar por cédula a los correos, sean notificadas por el Estado Diario. Con eso se aseguró de que todos señalen un correo electrónico, que es lo normal que se indique para notificar, eh, para que no le sea notificado todo por Estado Diario. Ahora, con esto queda un poquito en entredicho o queda incluso casi inútil la norma del artículo 31 del Código Procesal Penal, que establecía una forma voluntaria de notificación por medios tecnológicos. Actualmente tenemos que las notificaciones se han unificado desde el punto de vista de la notificación por medios tecnológicos, especialmente correo electrónico, debido a la modificación que ya le he dicho del Código de Procedimiento Civil. Ya, vamos al artículo 24. ¿Qué cosa interesante tiene este artículo 24? Lo interesante que tiene este artículo 24 es que crea, podríamos decir, una suerte de receptores ad hoc o ministros de fe que van a notificar las actuaciones del juzgado de garantía o el tribunal oral en lo penal a los intervinientes en caso de ser necesario, en caso de notificaciones por cédula y que no sean hechas por medio electrónico o personal incluso. Esto vino a suplir un defecto grande que existe en la justicia penal antigua, en que siempre hubo problemas para la notificación de ciertas resoluciones porque debían ser hechas personalmente y no se utilizaban a los receptores, sino que se utilizaban a la fuerza pública, se utilizaba a Carabineros, una situación en que Carabineros realmente tenía funciones que no le eran propias, que era de ser ministro de fe, una suerte de receptores. Al finalizar o al entrar en vigencia la reforma procesal penal, y al adaptarse un poco el sistema procesal penal antiguo, porque todavía sigue vigente, se estableció que ciertas resoluciones fueran notificadas por carta certificada, resoluciones que tienen que ver más bien con citaciones de las partes o de los terceros, testigos, etc. Bueno, como les digo, ahora los ministros de fe están adscritos al juzgado con competencia penal respectivo y son pagados también por el erario nacional, con lo cual se evitan muchos gastos excesivos respecto de las partes, en este caso los intervinientes, y también existe una responsabilidad por parte de las notificaciones que deben ser realizadas, ya que estas personas, al ser ministros de fe y funcionarios públicos, tienen ese doble y más aún están adscritos al Poder Judicial, deben responder de sus actuaciones. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Nada? Ya. Ok, aquí viene una cosa, una modificación, más que una modificación, una creación eh, para agilizar las notificaciones establecida en el Código Procesal Penal, que es el artículo 26. Lo que se conoce comúnmente como el apercibimiento por el artículo 26. Les voy a explicar. Para agilizar las notificaciones en el sistema procesal penal, reformado en este sistema, se creó este apercibimiento. Este es un apercibimiento que lo hace la autoridad, ya sea el Ministerio Público, el juez o la policía. Es la primera actuación que se sigue en contra del imputado y que el imputado obviamente conoce, ya sea una citación del Ministerio Público, ya sea la detención por carabineros o la policía o una audiencia judicial. En estos casos, el funcionario policial, el Ministerio Público o el mismo juez de garantía o tribunal oral en lo penal, cuando comparezca a su presencia el imputado, va a ser apercibido de la siguiente manera, es decir, va a ser informado de la siguiente situación. Primero, que debe indicar un domicilio conocido
en el radio urbano del tribunal para que les sean hechas las notificaciones que puedan continuar durante el procedimiento. Y se la percibe en el siguiente tenor, que si no indica, o mejor dicho, si el domicilio es inexistente, incompleto, o se llega a cambiar de domicilio, bueno, o falso también, en este caso puede ser inexistente cuando es falso, o se llega a cambiar de domicilio y sin avisar a la autoridad que apercibió, en este caso, todas las notificaciones que se practiquen van a ser hechas por el Estado diario. Me explico. Si, por ejemplo, un imputado es citado para que declare ante el Ministerio Público, y en el Ministerio Público a lo mejor guarda silencio, ejerce su derecho a guardar silencio, de todas formas, el fiscal adjunto lo va a percibir, le va a decir, señor imputado, ¿cuál es su domicilio? Ok, este es su domicilio. Ahí le van a llegar las notificaciones. Si yo lo notifico, o la policía lo va a buscar, o el propio tribunal lo quiere notificar y no lo encuentra porque el domicilio era inexistente, falso, incompleto, o se cambió de domicilio sin avisarnos, se va a entender de ahí en adelante que las próximas resoluciones que se dicten van a ser notificadas por el Estado diario del tribunal. Ahora, si es que notificado por el Estado diario del tribunal no comparece a alguna audiencia en que sea indispensable su presencia, estando ya notificado válidamente por el Estado diario, por la situación que ya indiqué, autoriza primero al Ministerio Público, incluso al querellante, a que, como no concurrió, estando válidamente notificado, y como la audiencia necesita su presencia, se le despache una orden de detención, conforme al artículo 127, inciso segundo del Código Procesal Penal. Es decir, esa es la situación que genera el apercibimiento del artículo 26. El, el que indique el imputado un domicilio donde sea notificado, si no señala si el domicilio es inexistente, falso, incompleto, o se cambia y no señala un nuevo domicilio, todo será notificado por el Estado diario, y si notificado por el Estado diario no fue una audiencia que era esencial su presencia, se le despacha orden de detención y así va a tener que comparecer detenido. ¿Alguna duda, alguna consulta en este sentido? Profesor, disculpe, el 121 inciso segundo, ¿cierto? 127, inciso segundo. Inciso segundo. Ya. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Profe, Sí. consulta, dijo que a una audiencia donde se requería su asistencia, ¿eso puede ser en la formalización? Efectivamente, la formalización es una de las audiencias donde se exige la presencia del imputado para la validez de la misma audiencia. Y si no concurre a la audiencia de formalización, ¿se le va a citar en una nueva fecha con el apercibimiento? Ya, mire. La semana pasada tuve una audiencia en donde mm, se iba a formalizar una persona, y esa persona había sido notificada a su domicilio y decía que no estaba cerrado, después decía que no vivía ahí, etc. Y el fiscal se dio cuenta de que estaba percibido por carabineros en un momento por el artículo 26. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? El fiscal en la audiencia pidió una nueva audiencia y pidió que se le hiciera efectivo ese apercibimiento, y el juez tuvo por notificado por el Estado diario de esa audiencia a la imputada en este caso. Llegó el día de la audiencia compareció yo como querellante, el Ministerio Público, obviamente estaba el juez de garantía, y como no compareció la audiencia estando válidamente notificada por el Estado diario, dadas las circunstancias que ya indiqué, se le despachó la orden de detención. Acto seguido, pasó una semana y la señora llegó detenida, me parece que llegó detenida al juzgado y fue formalizada. Eso es lo que ocurre. ¿Alguna duda, alguna consulta?
¿no? Artículo 26, muy importante. Ya. Disculpe, Pero, profesor, disculpe. siempre... Perdón. No, por favor. Disculpe, profe, lo que pasa es que primero, por ejemplo, si a una primera audiencia el imputado no va a la audiencia, se decreta primero el apercibimiento A ver, no, y no, 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 después no, la no, no, detención. no, no, no es así, no es así. Primero, el imputado tiene que ser apercibido. Eso es lo primero. Y el apercibimiento se hace en una actuación policial del Ministerio Público o judicial. Por ejemplo, en la detención, la policía puede apercibirlo por el artículo 26 y firma. Y estando apercibido, eso ya va a estar en la carpeta del fiscal. Entonces, cuando haya una audiencia de formalización, la persona es citada a esa audiencia y dicen que no vive ahí, entonces el fiscal ve la carpeta que ya estuvo apercibido por la policía por el artículo 26 y lo que hace es pedir que se haga efectivo el apercibimiento, que se cite una nueva audiencia y que de esa audiencia y de todo lo actuado en esta audiencia se le notifique al imputado por estado diario. Eso es. Ok, profe. Ya. ¿Sí? ¿Quién más iba a hacer una consulta? No, sí, solamente siempre iba a proceder de esa manera, profesor, el Ministerio Público, o sea, si es como bajo procedimiento que siempre se dicte eso, o es como discrecional en cuanto a que a lo mejor se pueda solicitar una nueva diligencia como para que se le aperciba. No, generalmente en estos casos el Ministerio Público y el querellante actúa conforme a la ley. La ley le permite que solicitar la orden de detención y eso es lo que se hace. Se solicita la orden de detención. Y bueno, por arte de la orden de detención aparecen todos los imputados. ¿Mm? Sí, Incluso por eso aparecen le ciertas consultaba si, por ejemplo, en la querella se podía solicitar directamente, porque a lo mejor en el trámite, no sé, quedó inconcluso, o sea, se trató de hacer la notificación, pero esta persona efectivamente se cambió de casa y de ahí no siguió más allá. Entonces Bueno, yo me imagino que dentro de las diligencias de la querella se puede solicitar aquello, no sé. lo que pasa es que tiene que haber una audiencia o tiene que haber un acto donde deba comparecer el imputado para hacerle efectivo el apercibimiento. Sí, sí, no me queda claro, profe. Muchas gracias. Ya, miren, yo creo que se perdió la oportunidad de, de modificar este artículo 26 e indicar, por ejemplo, que ese apercibimiento, en el apercibimiento, no solamente se señale por parte del imputado un domicilio dentro del radio urbano, sino que se señale una forma tecnológica de comunicación o de notificación, como puede ser el teléfono celular o podría ser el correo electrónico. Y eso habría sido mejor porque en este caso sería mejor que el imputado, si bien se cambia de domicilio, pueda ser notificado al correo electrónico o al celular, llamado o mensaje, etc. Entonces, en esos casos nos podríamos evitar esta situación que le puede pasar a gente irresponsable de estar detenido. Ya. Ya. Vamos al artículo 28, otro artículo bastante interesante que en todo caso repite lo del artículo 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que desde que el imputado o las partes, en el caso de materia civil, tienen mandatario judicial, a él han de hacerse las notificaciones, al mandatario judicial. Entonces, este artículo 28 dice que efectivamente se tienen que hacer al mandatario judicial las notificaciones, sin embargo, de todas formas, para ciertas situaciones, para ciertos casos específicos, como por ejemplo la formalización o la citación a procedimiento simplificado, de todas formas hay que notificar personalmente o por cédula a veces al imputado, a pesar de tener mandatario judicial. Ya. Después tenemos otra norma importante. Yo he seleccionado las normas más importantes y de mayor aplicación en la práctica. Otra norma importante es la del artículo 30 del Código Procesal Penal, que por lo demás es una norma que se repite en la Ley de Tribunales de Familia y también se repite en el Código del Trabajo. ¿Qué dice esta norma? Esta norma dice lo siguiente, que
todo lo actuado en la audiencia, en una audiencia en que asistió la parte o debió haber asistido por estar válidamente citada, se entiende válidamente notificada a la parte. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. De todas formas, lo voy a explicar de nuevo, voy a dar un ejemplo. Por Porque, favor, profesor. porque es una norma que hace que basta que yo notifique una sola resolución a la parte, al demandado, por ejemplo, en los juicios laborales, en los juicios de familia y en los juicios penales, para que todo lo demás ya se entienda notificado. Por ejemplo, hablemos primero de un juicio laboral. A ver, juicio laboral. Notificamos la demanda al demandado, esa resolución que contiene, o sea, la notificación que contiene la demanda y también contiene la resolución de la demanda, va a tener la fecha de audiencia preparatoria, ¿no es cierto? Ya, entonces el demandado está válidamente notificado para la audiencia preparatoria, ¿sí o no? Sí, porque está notificado la demanda y la resolución que la cita. ¿Ok? Ya. El demandado no va a la audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria se hace una serie de actuaciones y también se cita a la audiencia de juicio. Todo lo actuado en esa audiencia preparatoria, incluso la citación a la audiencia de juicio, se entiende válidamente notificada al demandado, aunque no haya ido. ¿Por qué? Porque debió haber ido, porque estaba válidamente notificado para esa audiencia. ¿Ok? Sí. Si se llegara a Sí, suspender profesor. el juicio por cualquier motivo o fuera a continuar, el demandado, si no va, sigue estando válidamente notificado para esa nueva audiencia de juicio porque debió haber comparecido a la primera audiencia de juicio, porque estaba válidamente notificado en la audiencia preparatoria. Entonces basta que notifique una sola vez para que se entienda notificado de todo. La razón es una razón de sentido común. Si a una persona normal, de una responsabilidad normal, buen padre de familia, normal, lo citan para ir a un tribunal y no va porque se queda dormido, porque no le interesa, o porque se le olvidó, o porque tuvo un problema, lo normal que es un agente normal, es al día siguiente, 2 días después, a la semana siguiente, ir al juzgado y enterarse de qué pasó en esa audiencia, o no. Con eso juega un poco el artículo 30 del Código Procesal Penal, ¿no? Con la normal responsabilidad de las personas. Ya. Vamos al artículo 31. Bueno, el artículo 31 ya les decía que es un poco redundante, dado la modificación que tuvo el Código de Procedimiento Civil en los artículos 48 y 49. Bueno, pero el artículo 31 señala que las partes pueden indicar una forma tecnológica de un medio tecnológico para ser notificado. Podría ser cualquier medio tecnológico. Sin embargo, lo normal es que uno señale el correo electrónico por la confiabilidad del correo electrónico y también por la capacidad de almacenamiento de los correos electrónicos, ¿ya? Entonces, generalmente en las primeras actuaciones uno, por ejemplo, si un patrocinio poder, en el otro se indica forma especial de notificación, o dentro del patrocinio poder señala que quiero ser notificado a esta casilla de correo electrónico. ¿Ok? Eso. Vamos a las resoluciones judiciales. Bueno, respecto a las resoluciones judiciales, sigue rigiendo las normas 158 del Código de Procedimiento Civil, es decir, tenemos los decretos, los autos, las sentencias interlocutorias, las sentencias definitivas, etc. ¿De qué habla el 34? El 34 habla del poder coercitivo o la posibilidad de ser cumplida por la fuerza de las resoluciones judiciales. Eso resulta obvio, sobre todo tratándose de la justicia criminal. Pero el artículo 35 es un artículo muy interesante, que genera bastante doctrina, podría generar, porque el artículo 35, que es un artículo que en cierta medida está influenciado por el código de procedimiento penal,
porque todos los defectos que tenía el sistema antiguo, el Código Procesal Penal trató de terminar con ello. Y una de las cosas más, digamos, de mayor defecto que existía en el sistema antiguo era esta delegación de funciones. Y el artículo 35 indica que la delegación de funciones en el sistema procesal penal reformado es sancionado con nulidad procesal. Todos sabemos que cuando se delegan funciones, entregamos funciones jurisdiccionales a quien no la tiene, y por lo tanto la sanción en doctrina o en teoría debiera ser la... ¿Cuál debiera ser? ¿Mm? La nulidad. Pero en doctrina, en teoría. La inexistencia. Justamente La inexistencia. la inexistencia, porque imagínense que un juez me dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú vas a ser juez, dicta resoluciones judiciales, vamos dictando resoluciones judiciales, las voy firmando, etcétera, y después las personas afectadas con esas resoluciones judiciales tienen un plazo para impugnarla, el plazo de la nulidad procesal, o realmente esas resoluciones judiciales nunca existieron, no tienen por qué cumplirla, y yo puedo impugnarla en cualquier momento. Entonces, aquí el Código Procesal Penal se juzgó porque realmente no exista la inexistencia, y la única sanción procesal que vaya a existir frente a falta de requisito de existencia, en este caso las resoluciones judiciales, va a ser la nulidad procesal, efectivamente, nulidad procesal. Vamos al artículo 36. El artículo 36 vincula el debido proceso a la fundamentación de las resoluciones judiciales y obliga a que las resoluciones judiciales sean fundamentadas, obviamente, en relación a la complejidad de las mismas. Bueno, después vamos a revisar los artículos 45 a 51, artículos sumamente importantes, por la razón que les voy a señalar ahora. Miren, una de las cosas más importantes dentro, digamos, del sistema procesal penal para ciertos intervinientes, como ese, por ejemplo, la defensa del imputado, y en general para todo órgano que ejerce poderes tan grandes como el Ministerio Público o incluso el Poder Judicial, es que sean responsables. Así, no hay que olvidar de que el Ministerio Público se transforma en definitiva en un litigante más, sobre todo cuando lleva las investigaciones a juicio oral. Es un litigante más. En ese aspecto, el Ministerio Público debe ser responsable por sus actuaciones, y cuando realiza actuaciones de forma, podríamos decir, temeraria, cuando no debió haber llevado a juicio a una persona, a un imputado, porque no estaban los antecedentes, pero actuó como un litigante irresponsable, debe ser condenado en costas. Cuando hablamos de las costas, ustedes ya saben, nos referimos a las costas personales y procesales. Las procesales, ustedes ya saben, son todos aquellos que no son honorarios de abogados, pero sí son gastos, peritos, notificaciones, etc. Y las costas personales son lo que corresponde a honorarios de abogados. Ahora, las costas personales, es importante que ustedes sepan, y también las costas en general, son de propiedad, así que se gana con costas, de la parte, no de los abogados. Por lo tanto, si uno tiene que hacer un pacto de honorarios, uno tiene que señalar claramente qué va a pasar con las costas, porque las costas son de la parte. Ahora, vamos a las reglas de las costas en el procedimiento penal reformado. El procedimiento penal reformado tiene las mismas normas del Código del Juicio Ejecutivo, en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, una regla bien sencilla que se puede esbozar con la siguiente frase: el que pierde paga. Efectivamente, el litigante, el interviniente, la parte que pierde, paga las costas, salvo que haya motivos que justifiquen eximir de las costas a la parte. Situación que generalmente es difícil que ocurra, pero puede ocurrir. El procedimiento de pago de costas, en este caso, si por ejemplo las costas debe pagar el Ministerio Público, se rigen por las reglas del juicio de Hacienda, porque en definitiva el Ministerio Público, a pesar de ser un organismo autónomo, no es un organismo con patrimonio propio,
Entonces la partida de dinero de las costas sale del Ministerio de Justicia. Ahora, también vamos a revisar más adelante la responsabilidad del Ministerio Público frente a actuaciones que causen daño. Vamos a ver que el Ministerio Público responde al igual que responden los jueces de las actuaciones que realicen y que causen daños a las personas. Y vamos a revisar el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público en ese aspecto, pero le adelanto algo. No cualquier actividad del Ministerio Público le va a generar responsabilidad civil. Estoy hablando de responsabilidad civil para demandar al Ministerio Público para que tenga que indemnizar los perjuicios que sufre muchas veces los imputados, ¿no?, en ciertas actuaciones que tiene el Ministerio Público. Y una actuación importante es la formalización arbitraria. Por la formalización arbitraria también responde el Ministerio Público. Bueno, esas cosas les puedo contar respecto de las disposiciones generales. Ah, y falta un artículo, que es el 52. El último artículo es bastante importante porque el artículo 52 es un artículo que hace regir las disposiciones comunes a todo procedimiento del libro primero del Código de Procedimiento Civil al procedimiento penal, salvo en cuanto no se opongan a los principios que establece el Código Procesal Penal, específicamente o especialmente los principios relativos a la publicidad y a la oralidad del procedimiento. Y así, por ejemplo, yo ya les dije que empezó a regir el artículo 48 y 49, regiría también en materia procesal penal, y en ese aspecto debieran señalar los litigantes obligatoriamente, los litigantes en su primera gestión, un correo electrónico, una forma electrónica de notificación, y eso ya no sería, en cierta medida, un beneficio o voluntario, sino que sería más bien obligatorio, so pena de que todo lo demás se le pueda notificar, o lo que se le deba notificar por cédula, se lo notifique por el estado diario. Ahora, también ustedes saben que se modificó la notificación personal subsidiaria, el artículo 44, o personal no en persona, en el Código de Procedimiento Civil. Se modificó principalmente en el aspecto que ya no es necesario pedir la autorización al juez para que realice la notificación por el 44. El receptor o el ministro FE, la segunda búsqueda, una vez que se cumplan con los requisitos que se dan en el artículo 44, realiza la notificación por el 44, sin necesidad de esperar autorización judicial. Dada esa modificación al Código de Procedimiento Civil y dado que esa modificación no interfiere, por el contrario, está amparada en los principios del Código Procesal Penal, también rige en materia procesal penal. Ya, esas son las disposiciones comunes o generales del Código Procesal Penal. No son todas, pero son las más importantes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto es muy importante para las personas que litiguen en materia procesal penal en algún momento de su vida o que les pregunten. Son sumamente importantes estas disposiciones comunes, porque no vayan a ser... Profe, ¿Sí? consulta en la notificación subsidiaria, entonces después de realizar las dos búsquedas de plano, entonces el receptor notifica por el 44, después de Efectivamente, las dos búsquedas positivas, en la segunda búsqueda en la segunda búsqueda. notifica. Ah, ya. Mm. Oh, ok. Mm. Bueno, por lo demás, esto viene de la ley 18.287 de procedimiento ante el juzgado de policía local, porque se hacía así. Después esto se agregó a la ley, al Código del Trabajo, después a la ley de tribunales de familia, me parece, y ahora, por último, al Código de Procedimiento Civil, con lo cual lo hizo la regla general. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esta materia? Como les digo, es una materia sumamente importante en el ejercicio profesional, sumamente importante. Es muy importante tenerlo claro. Bueno, Está clara, y está clara en sus apuntes también, está bastante clara. ok, ya miren, un último artículo que se me ocurrió ahora, para que revisáramos el artículo 41, porque el artículo 41
resulta de suma importancia para proteger el principio de la oralidad. Porque antes del procedimiento penal sí existían procedimientos orales en Chile. Por ejemplo, el procedimiento sumario es oral. Por ejemplo, el procedimiento ante los juzgados de policía local también es oral. Sin embargo, la oralidad de estos procedimientos resultaba transgredida. ¿Transgredida por qué? Por la forma de almacenamiento de la audiencia. Porque la forma de almacenamiento de la audiencia, por ejemplo, el juicio sumario, por ejemplo, de la prueba testimonial en materia civil, por ejemplo, de la audiencia del comparendo en los juicios de policía local, hacía que el almacenamiento fuera mediante un acta escrita. El problema que se produce es que si uno no tiene cuidado, si no tiene un control sobre el acta puede reflejar cosas que no pasaron en la audiencia. Y en ese aspecto estaríamos transgrediendo la oralidad de la audiencia o del juicio. Para evitar este riesgo, el Código Procesal Penal lo que hizo fue establecer como forma, primero, señalar que la forma de almacenamiento debe ser una forma que garantice la integridad de lo actuado. Eso es lo primero. Y señaló ejemplos. ¿Cómo se puede resguardar íntegramente y fielmente lo actuado? Bueno, a través de un audio digital, video o de otra forma. Y esa fue la... Y eso está en el artículo 41 que lo voy a pasar a examinar. Mira. Y con eso se resguardó la oralidad en el procedimiento penal. Artículo 41. Porque frente a una discordancia entre lo actuado en la audiencia y una discordancia en el registro, o sea, aquí ya no puede existir discordancia en el registro, pero, por ejemplo, en el registro escrito puede haber discordancia. De hecho, imagínense, en el registro escrito puede ser alterado. Entonces hay un problema grave. En cambio, el registro de audio es difícil. Bueno, el artículo 41 dice registro de actuaciones ante los tribunales con competencia en materia penal. La audiencia ante los jueces con competencia en materia penal se registrará en forma íntegra por cualquier medio que asegure su fidelidad, tal como audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente. Es decir, con eso ya no tenemos problemas si es que esta audiencia debe respaldarse, por ejemplo, digamos, para el manejo en el juicio, de respaldarse en una hoja, o digamos, en un material físico, en un documento. Si es que hay discordancia entre lo actuado y el documento, bueno, se puede pedir la modificación del documento escuchando el audio. ¿Ven? Qué sencillo. De hecho, pasa muchas veces respecto sobre todo a la autoapertura juicio oral. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? ¿Siguen ahí o se aburrieron? No, estamos ahí. No, Acá, está claro, profe, yo no profesor. tengo Qué No, duda. está bueno que claro. estén ahí. Qué bueno. Ya, vamos a hacer un alto de 15 minutos para descansar un poco y empezar el próximo punto de esta clase, que son los intervinientes, ¿ya? Así que Ok, profesor. vamos Gracias. a... Gracias, profesor. Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase y vamos a revisar lo que son los intervinientes en el proceso penal. Los intervinientes están regulados en el artículo 12 del Código Procesal Penal y son los siguientes. A ver, ustedes me van a ir ayudando. ¿Quién no podrá faltar en el proceso penal? A ver, El Ministerio Público, profesor. ya, ¿Y Ministerio el Público, imputado? el imputado, ¿quién más? Querellante. Querellante, ya. ¿Quién más?
Ya, bueno, ustedes nombraron varios. Vamos a empezar. Fiscalía. Sí, ya dijimos Ministerio Público. Vamos a empezar. Bueno, en el sistema procesal reformado tenemos que las funciones de investigación y acusación, o mejor dicho, de acusación, fueron entregadas al Ministerio Público y la de juzgamiento al Poder Judicial, a los jueces, a los tribunales. Entonces, cuando hablamos de intervinientes, estamos hablando de aquellas personas autorizadas por la ley para participar en el procedimiento penal. Y estas personas son, obviamente, si no hay un acusador, no puede haber procedimiento penal. Primero el acusador, que está representado por el Ministerio Público. El Ministerio Público funciona a través de sus, digamos, sus unidades, que son los fiscales adjuntos. Después, obviamente, si no tenemos imputado, la investigación nunca va a arribar a nada. Por lo tanto, el segundo interviniente también importante es el imputado. El imputado ya vamos a revisar quién es, pero no es es una persona que siempre va a ser inocente por la presunción de inocencia, es decir, el imputado desde el inicio del procedimiento hasta el fin, siempre que no sea condenado, va a ser inocente. El imputado, como una garantía de debido proceso, siempre va a estar asesorado por el otro interviniente que se denomina el defensor. Si ustedes ven los materiales, pongo al imputado siempre con el defensor, porque no puede estar separado de su defensor. Por otro lado, siempre o casi siempre un delito o un hecho que reviste carácter de delito va a tener alguna persona que sufra algún daño. Esa es la víctima, es decir, aquella persona ofendida por el delito. Ahora, cuando esta víctima contrata los servicios de un abogado y ejerce la acción penal a través de una querella, tenemos al querellante. Y ahí tenemos a todos los intervinientes del proceso penal. El Ministerio Público, el imputado con su defensor, la víctima y el querellante. Hay que tener cuidado con esta materia porque en algunos manuales aparece, los alumnos tienden a confundirse respecto a la tipología de intervinientes y los tienden a confundir y tienden a introducir dentro de esta calidad de intervinientes al juez de garantía, lo cual es una aberración. O sea, el juez es juez, es decir, el juez es el tercero imparcial, no es interviniente en el proceso, es un juez, es el juez, el tribunal. También introducen a la policía. La policía es un auxiliar del Ministerio Público tratándose de la justicia penal. Tampoco, no es un interviniente, sino que es un auxiliar, como les digo, del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué los alumnos tienden a tener este error e introducir a estos dos, al juez y a la policía, dentro de la calidad de interviniente? Porque en muchos manuales se trata esta materia no como interviniente, sino como sujetos procesales. Y realmente tratarla como sujetos procesales, como está en el código, realmente no tiene ningún sentido pedagógico. ¿Ok? Entonces, los intervinientes son los que señala el artículo 12, los que ya les señalé. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué el Código Procesal Penal no trató a estos intervinientes, a estas personas que pueden participar del procedimiento penal? Y fíjense que digo procedimiento y no proceso penal, por la siguiente razón. Porque el procedimiento penal consta de 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de investigación, que es una etapa que no es jurisdiccional, es una etapa que más bien es un antejuicio, es una etapa preparatoria al proceso. Antes de ingresar al proceso, el Ministerio Público investiga, es decir, recopila antecedentes importantes para establecer la responsabilidad del imputado o para establecer la existencia del hecho que reviste carácter de delito, etc. Entonces, cuando tiene suficiente antecedente, recién el Ministerio Público va a poder comenzar con el proceso. Por eso se utiliza esta tipología de intervinientes, porque los intervinientes son aquellas personas que pueden actuar en el procedimiento penal. Y como el procedimiento penal consta de esta etapa que no es jurisdiccional, no podemos hablar de partes. Por eso se le llama intervinientes. Y recién,
Podemos hablar de partes cuando existe acusación que ha sido notificada a un imputado, estableciéndose quizás, podríamos decir, la relación procesal, incluso múltiple ya. ¿Mm? Ahora, entonces, ¿cuáles son las partes en el proceso penal? ¿Son lo mismo que interviniente o van a ser las mismas personas que el interviniente? Yo creo que no. Esta materia realmente no ha sido abordada, bueno, por lo menos no he visto textos que la aborden, sino que la abordan solamente tratando como interviniente y utilizando la tipología, solamente la tipología del Código Procesal Penal, sin hacer la distinción con parte. Yo creo que los únicos, los intervinientes que pueden llegar a ser parte son el Ministerio Público, el querellante, el imputado. El defensor no es parte, el defensor es el defensor, es decir, el patrocinante del imputado y su mandatario judicial. Es decir, entonces, como les digo, no van a ser partes ni el defensor ni la víctima. La víctima, ¿por qué no? Porque la víctima no está habilitada para ser parte. ¿Ya? La víctima solamente para ser parte tiene que querellarse y ese querellante tiene que adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente o incluso forzar la acusación, situación que ya vamos a revisar. ¿Mm? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? No, profesor. ¿No? Ya. Ok. Ya. A ver, están medio aburridos parece, ¿o no? No, profe. Están No, cansados. profesor. No, profesor. Sí, yo creo que están No, para nada, profesor. para No, nada. profesor, Estamos tranquilo. concentrados. Y No, eso que la profesor. materia es bien interesante, ¿no? Ya. A ver. Bueno, estamos hablando de... Ah, ya. A ver, veamos qué pasó con el sistema antiguo y qué pasó con el sistema nuevo. En el sistema antiguo existía otra persona que podía ser parte en el proceso, que es el actor civil. ¿Quién era el actor civil? Era la persona dañada en su patrimonio por la actuación del imputado. Es el actor civil. Acá, en el proceso penal, no hay actor civil. Ok. A ver, vamos al Ministerio Público. A ver, vamos a ver un poquito la historia del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público podríamos decir que es el representante del Estado que está a cargo de la persecución penal. Ese es el Ministerio Público. ¿Ya? Algunos, y yo he leído en algunas partes y se puede plantear que el primer representante del Estado en la persecución de delitos podrían ser algunos funcionarios imperiales durante el Imperio Romano que perseguían a las personas que no pagaban impuestos. Podríamos ser el primer esbozo de funcionarios públicos que persiguen en representación del Estado a ciertas personas que cometen ciertos delitos. Podría ser, por una parte. Sin embargo, realmente el origen del Ministerio Público está en la Revolución Francesa, en donde se separó la función de acusar y de juzgar, porque antes estaba entregada solamente a los tribunales, y esto está dado desde la Baja Edad Media, en donde en un concilio, en el concilio lateranense, cuarto me parece que es, se estableció un procedimiento en que se estableció la inquisitio, es decir, un procedimiento netamente inquisitivo, en donde el juez dirigía la investigación y también juzgaba. Bueno, la investigación de los delitos canónico y también juzgaba, y eso fue tomado por todo el sistema europeo. Bueno, salvo en Inglaterra. Bueno, frente a esta situación, todos sabemos que la Revolución Francesa y los revolucionarios quisieron cambiar todo este sistema, y el sistema que crearon fue que el Ejecutivo se encargara de perseguir los delitos representando al Estado y teniendo el Poder Judicial para juzgar.
Durante las guerras napoleónicas, los soldados napoleónicos no solamente llevaron sus armas a toda Europa y también su tradición francesa, sino también llevaron su derecho. Y ellos expandieron esta forma de perseguir los delitos a través del Estado y la separación del juzgamiento con la persecución penal. Ahí podríamos decir que es la expansión de este sistema de ministerio público persiguiendo a los delitos. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Bueno, en Chile a mediados de los años 90, una de las primeras cosas que se hizo fue tratar de reformar el sistema procesal y se empezó por el sistema procesal penal porque era el sistema realmente que estaba en mayor ruina. Actualmente el sistema procesal civil, por muchas reformas que se le han hecho, igual realmente es un sistema que debe reformarse, es el último que falta por reformarse. Bueno, volviendo al sistema procesal penal, se reformó y como ustedes ya saben, en una clase les dije todo lo que tuvo que reformarse, pero vamos a analizar al Ministerio Público, las reformas respecto al Ministerio Público. Bueno, respecto al Ministerio Público, lo que se hizo es agregar un capítulo nuevo a la Constitución y establecer el Ministerio Público en los artículos 83 y siguientes, que quedó así estipulado el 2005, me parece. Antes era el 81A, me parece, B, C, y llega hasta como la G. Bueno, quedó establecido entonces un Ministerio Público autónomo, cuyas funciones están establecidas a nivel constitucional. En el artículo 83, inciso primero, están establecidas las funciones del Ministerio Público, donde tenemos funciones establecidas a nivel constitucional, lo cual es bastante trascendente porque le da la competencia al órgano, o competencia que obviamente no puede ser transgredida. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el Ministerio Público a nivel constitucional? Las funciones son, primero, el ejercicio de la acción penal pública. En segundo término, la dirección exclusiva de la investigación. Y en último término, la protección de víctimas y testigos. Y en el inciso primero, parte final de este artículo 83, se agrega que el Ministerio Público, en caso alguno, podrá ejercer funciones jurisdiccionales. Es decir, aquí la Constitución estableció una interdicción de funciones jurisdiccionales respecto al Ministerio Público. Y esto tiene suma importancia para los efectos del desenvolvimiento del Ministerio Público en su actividad. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si es que la policía incautara un vehículo porque, por ejemplo, el dueño dijo o la persona que se dice dueño dijo que lo estafaron, porque no le pagaron el precio y está inscrita a nombre de otro. La policía el Ministerio Público no podría decidir a quién entregarle el vehículo. El Ministerio Público debiera entregarle el vehículo a quien aparece como propietario. No puede decidir. ¿Por qué? Porque no puede ejercer funciones jurisdiccionales. Todo esto que le estoy diciendo es un caso verídico. Es un caso hace muchos años, como 10 años, llegó un cliente. A ver, ¿les cuento el caso o no? Sí, profesor. Sí. Ya, miren. Así como fue mucho tiempo, dejen pensar cuánto tiempo debe haber sido. Yo creo que fue como el 2008. Bueno, llegó un cliente que había, a ver, claro, creo que había vendido un vehículo, había vendido el vehículo, a ver, o había comprado, no, había vendido el vehículo, pero no se había hecho la transferencia. No se hizo la transferencia porque el otro tipo no lo había pagado. Entonces, ¿qué hizo? Presentó una denuncia por, ¿cómo se llama? Por estafa. No le habían pagado el vehículo y le entregó el vehículo a la otra persona y no había alcanzado a inscribirlo porque como no estaba completamente pagado, ya. No, de hecho no estaba pagado. Entonces, ¿qué pasó? El tipo tenía el vehículo, dio una denuncia por estafa y se dio orden de encargo y búsqueda al vehículo, lo encontraron y resulta que cuando encontraron el vehículo estaba inscrito a nombre de mi cliente
y hablaron con el fiscal, fueron a hablar a la comisaría, hablaron con el fiscal, y como creo que había dicho que se había pagado el vehículo, pero no había constancia que se había pagado, pero no estaba hecha la inscripción. Entonces le entregaron el vehículo a la persona que lo había comprado. La persona que lo había comprado, porque creo que demostró que había pagado, etc. Y se lo llevó, pero estaba inscrito a nombre de mi cliente. Entonces yo le dije, no, lo que el Ministerio Público ni la policía podía decidir a quién entregarle el vehículo. De hecho, debían entregarle el vehículo a nombre de quien estuviera, y está a tu nombre. Eh, por lo tanto, tú debes tener el vehículo. Bueno, y me dijo, sí, de hecho yo lo veo estacionado por ahí, etcétera. Y de hecho yo tengo llaves del vehículo. Y si voy, abro el vehículo y me lo llevo, me dijo. Y yo le dije, mira, si el vehículo está a nombre tuyo, si tú te llevas el vehículo, no cometes ningún delito, porque el vehículo es tuyo y nadie te puede denunciar por nada. Y en ese momento, yo vi como mi cliente, yo vi como los ojos de mi cliente brillaron como brasas ardientes, se fue y no volvió nunca más. ¿Qué les parece? Bien, se quedó con el auto. Obvio, pues era de él, pero la policía, por orden del fiscal, se lo entregó a otra persona. ¿Ven? Eso pasa. El Ministerio Público no puede ejercer funciones jurisdiccionales, no puede decir a quién entregarle algo. Generalmente cuando el Ministerio Público queda retenido un vehículo por la policía por razones porque participó en un delito, etcétera, y el Ministerio Público no da orden para entregarlo, porque en definitiva el Ministerio Público le da orden a la policía, uno tiene que pedir la devolución, si no quiere entregarlo, al juez de garantía. Y el juez de garantía ordena a quién entregarlo, porque él ejerce funciones jurisdiccionales. Él puede decidir acerca, por ejemplo, provisionalmente quién tiene que tener el vehículo, por lo menos. Profesor, y en ese caso no se puede presentar una queja, por ejemplo, ante el error en el procedimiento de habérsele entregado a una persona que no era la titular de la inscripción. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a revisar cuando veamos al Ministerio Público en cuanto a las bases de control, porque de hecho ahora tenemos que ver al Ministerio Público, lo tenemos que analizar respecto de tres bases: las bases de control, las bases de función y los principios orientadores del Ministerio Público. Miren, les voy a contar otra cosa que, bueno, antes tenía más tiempo para leer el diario, y no sé si lo he dicho aquí, creo que lo dije. em, al inicio de la reforma procesal penal en Santiago, es- los abogados habían pocos abogados que se especializaban, que se lograron especializar en materia penal, y el procedimiento igual estaba en rodaje, podemos decir, y muchos decían, ¿quién controla el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene mucho poder, etcétera. Entonces, frente a esa situación, me acuerdo de haber visto una editorial en el diario El Mercurio donde aparecía, ¿quién controla el Ministerio Público? Aparecía hablando un fiscal, aparecía hablando un abogado, ¿sí? Para acá. Y la conclusión a la que se llegaba era que realmente el Ministerio Público está sujeto a varios controles. Y lo que pasaba era que los operadores jurídicos no tenían no tenían claro cómo ejercer ese control para la actividad del Ministerio Público. Les puedo adelantar, existe un control jurisdiccional respecto a las actividades del Ministerio Público, que es la autorización judicial previa, por ejemplo. También existe un control, podríamos decir, represivo respecto de ciertas diligencias que puede hacer el Ministerio Público fuera de la ley, que implican la nulidad de todas esas actuaciones y la nulidad y la prueba ilícita recopilada en esas actuaciones. También existe un control administrativo o disciplinario, porque el Ministerio Público igual es una organización jerarquizada. Y en ese aspecto, al ser una organización jerarquizada, existen autoridades con responsabilidad política, como son los fiscales regionales y el fiscal nacional, que pueden ser acusados
constitucionalmente. Y la responsabilidad disciplinaria es ejercida a través de reclamos al fiscal regional. Igual como se ejerce los reclamos en contra de cualquier funcionario público. Y también existe una responsabilidad civil que también vamos a revisar, en donde el Estado responde por las actividades justificadamente erróneas o arbitrarias que realiza el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, y donde puede incluso llegar a indemnizar. Y para qué hablar de la responsabilidad penal de los fiscales del Ministerio Público, en donde existe una querella de capítulo especial respecto de ello, es decir, una acción especial para perseguir su responsabilidad judicial, ¿no? O penal, ¿ya? Bueno, existe mucho que decir, pero ustedes están muy cansados, veo que están muy cansados, ¿no es cierto? Que quieren terminar con esto. Pero atentos, profesor, pero atentos. Ya, atentos. A ver, ¿cuántos están atentos? Digan yo. Yo, profesor. Ya, uno, Yo, dos, profesor. Por aquí, profesor. Por acá. Yo, cuatro, profesor, también. seis. 6 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, está bien. Está bien. Ya. Bueno, para que esto sea más entretenido, porque de eso se trata, de aprender con ganas, les voy a mostrar algo. Porque ustedes creen que me demoré en el intermedio porque estaba de ocioso, ¿no? Estaba buscándole algo a ustedes. ¿Se acuerdan que yo les hablé de una película? Una película que, bueno, tiene dos nombres, La Fractura, y también tiene el nombre de Crimen Perfecto. Entonces les voy a Sí. mostrar ciertas imágenes que obviamente no puedo grabarlas porque el derecho de autor. Así que les voy a mostrar para que ustedes vean ciertas cosas y vamos a conversar de esas escenas que vamos a ver. Porque tengo que decirle algo. El sistema procesal penal chileno es una mezcla entre la ordenanza procesal penal alemana y el derecho, digamos, procesal, si existiera un derecho procesal norteamericano, una mezcla interesante, en donde se entremezclan ciertas instituciones, como por ejemplo el juicio inmediato, como por ejemplo la posibilidad de defenderse uno mismo, como por ejemplo la prueba ilícita. Bueno, la prueba ilícita proviene de Estados Unidos, eh, tiene otros nombres también, prohibición de pruebas ilegales, etc. Entonces, hay el descubrimiento también, esta situación de que el imputado en el momento que va a cerrar la investigación tiene que tener acceso a toda la investigación recopilada por el Ministerio Público, etc. Entonces les voy a mostrar, vamos a revisar parte de la película y lo vamos a comentar esas partes. ¿Les parece? No se las voy a mostrar entera porque ¿para qué? Tampoco les voy a contar el final, ¿ya? ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Ya, profesor. Sí. Ya, listo. O sea, preparen las cabritas, ¿ya? Entonces, de hecho, la magistrada en esa película que vimos, que se llama Crimen Perfecto, le dice que le va a dar 5 días para que la fiscalía recabe antecedentes para ver si tiene algo en contra de este imputado. Eso podría ser tomado como una medida cautelar, una prisión preventiva. 5 días. Ya, gracias, profesor. ¿Mm? A ver, ¿qué otra cosa interesante hay ahí? Bueno, la investigación. Otra cosa interesante también, si ustedes se dieron cuenta, es que el imputado hace una investigación particular, una investigación independiente. Porque el hecho de que la Constitución, en el artículo 83, inciso primero, señale que la dirección exclusiva de la investigación corresponde al Ministerio Público, eso no significa que las partes, los intervinientes, puedan hacer su propia investigación. Lo que está diciendo la Constitución es que la investigación oficial la hace el Ministerio Público, pero uno, de forma particular, puede hacer su investigación e incorporarla a la carpeta de investigación. De hecho, eso es muy interesante desde la perspectiva de la defensa, en que la defensa del imputado se puede ejercer desde el primer momento que ya se tiene conocimiento de la imputación. Y de hecho, siguen siendo las defensas más efectivas las que se practican desde la primera etapa que es la investigación. Yo una vez escuché que un cliente indicó que la etapa de defensa era durante el juicio oral, y eso es
no es así. Hay mucha investigación o muchas diligencias que son, podemos decir, que solamente pueden ser practicadas durante la investigación y que después no pueden ser practicadas en el juicio oral, porque en el juicio oral ya yo tengo que tener toda la carga probatoria. De hecho, vamos a ver en cuanto a la actividad del Ministerio Público, las funciones, que en los principios que orientan su función, un principio es el llamado principio de objetividad, en donde el Ministerio Público debe investigar, debe ser el guardián de la ley, en el sentido de investigar lo que pueda perjudicar al imputado, como también aquello que lo pueda beneficiar. En ese sentido, también tiene que investigar las hipótesis alternativas que tiene el imputado respecto al acaecimiento de los hechos. ¿Ok? Teniendo el mismo peso de la prueba, profesor. Por ejemplo, o sea, me refiero la investigación, por ejemplo, propuesta por la parte del Ministerio Público. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, por la parte de la defensa, no sé, interpongo una investigación criminalista, no sé, balística, ¿Ya? ¿tiene el mismo nivel de peso probatorio la investigación de la Fiscalía en una versión controvertida, por ejemplo, de una investigación por un investigador privado, por ejemplo? Bueno, todo depende de la calidad de su perito, po. Todo depende si usted trae un peritaje del FBI en Estados Unidos, obviamente que quizás va a tener el mismo valor que un peritaje del ABOCAR de Carabineros o del LACRIM de investigaciones. Todo depende. Ya, todo depende, claro, de la teoría. E incluso uno mismo puede utilizar a los peritos oficiales, es decir, a Carabineros de Investigaciones, para pedir un peritaje específico. El mismo imputado. O sea, claro, podría pedir una contraparte justamente también de la misma, o sea, analizando como esta otra hipótesis por el lado de este cuerpo especializado, no sé, de Carabineros. Efectivamente, efectivamente. Bueno, quedemos hasta aquí porque ya es bastante tarde. Espero que se hayan entretenido al final, sobre todo la clase. Y nos estamos viendo el próximo viernes. Y pretendo avanzar más rápido porque realmente no estamos muy rápidos en el avance. Ya, la próxima clase vamos a Profesor, avanzar más rápido, ¿sí? el próximo viernes estamos de feriado. Ah, verdad, 16, ya. Entonces, bueno, entonces les pido que lean del material todo lo que es respecto de los intervinientes. ¿Ok? Todo lo que es interviniente, léanlo por favor, para que podamos conversar y hacer la clase más expedita el viernes que sigue, ¿ya? Después del 18, ¿ah? Después del 18 chico, ¿no? Por favor. Ok, Ya, profesor. profesor, no hay problema. Muy bien. Chao. Hasta nos luego, estamos viendo. gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas Chaito. gracias, profesor. Chao. Gracias, Gracias.